¡Mamá! ¡Por favor! Esa cosa oxidada no sirve para nada, gritó Miguel mientras arrastraba la pesada caja fuerte hacia la puerta principal. Solo está ocupando espacio y acumulando polvo. Papá ya no está aquí para defenderte de tus caprichos sentimentales. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras tan frías saliendo de la boca de mi propio hijo. Me quedé parada en el umbral de la sala, viendo cómo mi hijo de 42 años trataba con tanto desprecio el último vestigio de su padre, mi querido Roberto, quien había partido hace apenas 6 meses. Miguel, por favor, susurré con la voz quebrada. Tu padre guardó esa caja fuerte durante más de 20 años. Debe haber una razón. Él se detuvo bruscamente y me miró con esos ojos que una vez fueron tiernos y llenos de amor filial, pero que ahora solo reflejaban impaciencia y algo que me dolía reconocer: codicia. Una razón, se burló, soltando un suspiro exasperado. Mamá, papá, tenía muchas manías raras. Esta caja no se ha abierto en décadas. Probablemente esté vacía o llena de papeles viejos sin valor. Lo que necesitas es ser práctica. Esta casa es demasiado grande para ti, y mantenerla cuesta una fortuna. Carmen, mi nuera, observaba la escena desde el sofá con evidente incomodidad. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y pude ver en ellos una disculpa silenciosa por el comportamiento de su esposo. Ella siempre había sido la voz de la razón en esa familia, pero últimamente Miguel ni siquiera la escuchaba. Caminando lentamente hacia la caja fuerte que ahora descansaba precariamente cerca de la entrada. Esta casa ha sido nuestro hogar durante 40 años. Cada rincón tiene recuerdos de tu padre, de ti cuando eras pequeño, de nuestra familia. Exactamente, me interrumpió, golpeando la palma de su mano contra la pared. Recuerdos, puro sentimentalismo. Mamá tiene 65 años. ¿Qué vas a hacer aquí sola? ¿Hablarle a las paredes sobre papá? Ya conversamos sobre esto. La residencia San Miguel es perfecta para ti. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, y podrías hacer amigos de tu edad. La frialdad en su voz me atravesó como una daga helada. ¿Cuándo se había vuelto tan insensible mi niño? Recordé cuando tenía 8 años y lloraba desconsoladamente cada vez que su padre tenía que viajar por trabajo. Ahora hablaba de deshacerse de los recuerdos de Roberto como si fueran basura. Miguel, intervino Carmen suavemente. Quizás deberíamos darle más tiempo a tu madre para... No, la cortó abruptamente. Carmen, ya hemos sido demasiado pacientes. Mamá ha tenido 6 meses para procesarlo. Es hora de tomar decisiones racionales. Me acerqué a la caja fuerte y puse mis manos arrugadas sobre su superficie fría y oxidada. Podía sentir el peso de los años en esa pieza de metal. Roberto la había comprado cuando Miguel era apenas un adolescente, y siempre había sido muy reservado sobre su contenido. Cada vez que le preguntaba qué guardaba ahí dentro, él sonreía con esa sonrisa misteriosa suya y decía: algún día lo sabrás, mi amor, cuando sea el momento correcto. Está bien, susurré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse. Pueden llevársela. Miguel sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla importante. Se acercó nuevamente a la caja fuerte y comenzó a empujarla hacia la puerta. Sabía que entrarías en razón, mamá. Mañana vendrán los de la inmobiliaria para evaluar la casa. Con lo que saques de la venta, podrás pagar varios años en la residencia y... Pero quiero abrirla una vez más, agregué rápidamente, sorprendiéndome de mi propia determinación. Solo una vez, para asegurarme de que no hay nada importante. Miguel se detuvo y suspiró profundamente. Mamá, esa caja no se ha abierto en años. Probablemente ni siquiera funcione el mecanismo. Y aunque funcione, dudo que papá te haya dado la combinación. Una sonrisa melancólica cruzó mi rostro. Miguel no sabía que yo había observado a Roberto abrir esa caja fuerte cientos de veces durante los años. Él creía que yo no prestaba atención, pero una esposa de 40 años de matrimonio aprende a notar hasta los detalles más pequeños de su compañero de vida. Solo una noche, insistí. Dame una noche para intentarlo, y mañana puedes hacer lo que quieras con ella. Miguel intercambió una mirada exasperada con Carmen, quien le hizo una seña casi imperceptible para que aceptara. Está bien,
gruñó en una noche, pero mañana temprano me la llevo, funcione o no funcione, y quiero que empieces a empacar tus cosas esenciales. La mudanza será la próxima semana. Después de que se fueron, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral que me envolvió como una manta pesada. Caminé lentamente hacia la caja fuerte, que ahora parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara del recibidor. Era como si Roberto mismo me estuviera llamando desde el más allá. Esa noche, después de dar vueltas en la cama durante horas, finalmente me levanté. Eran las 2 de la madrugada, y la casa crujía con esos sonidos familiares que habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas. Me puse la bata de terciopelo azul que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario y caminé descalza hacia la sala. La caja fuerte me esperaba, imponente y misteriosa en la penumbra. Encendí la lámpara de mesa y me arrodillé frente a ella, sintiendo como mis rodillas protestaban contra el suelo frío. Mis dedos, ya no tan ágiles como antes, comenzaron a girar los números de la combinación que había memorizado, sin que Roberto lo supieran. 14 menos 02 menos 58, la fecha de nuestro primer beso. El primer número giró con un clic suave, luego el segundo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. El tercer número, un clic. Finalmente, tiré de la pesada manija metálica. La puerta se abrió con un gemido prolongado que resonó en el silencio de la madrugada. Lo que vi dentro me dejó completamente paralizada. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y un grito ahogado escapó de mi garganta. No era lo que esperaba encontrar Ann, para nada. Mis manos aún temblaban mientras contemplaba el contenido de la caja fuerte. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba viendo, así que cerré los ojos y dejé que los recuerdos me transportaran 40 años atrás. Cuando conocí a Roberto Mendoza en aquella pequeña cafetería del centro de la ciudad, yo tenía apenas 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina de contadores. Roberto, con 28 años, era electricista y había entrado al café empapado por la lluvia, con su caja de herramientas goteando y una sonrisa tímida que me robó el corazón desde el primer momento. Recuerdo cómo pidió disculpas por mojar el piso, y como la mesera, doña Esperanza, le gritó que se sentara antes de que pescara una pulmonía. ¿Puedo sentarme aquí?, me preguntó señalando la silla vacía frente a mí. Todas las otras mesas están ocupadas. Asentí, fingiendo estar concentrada en mi libro, pero en realidad estudiaba cada detalle de su rostro. Tenía ojos color miel, manos callosas de trabajador honesto, y esa forma particular de sonreír que hacía que se le formaran pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, él tomando su café negro y yo fingiendo leer la misma página una y otra vez. ¿Es bueno el libro?, me preguntó finalmente, con una voz suave que contrastaba con su apariencia ruda. Muy bueno. Mentí, porque en realidad no había entendido ni una sola línea desde que él se sentó. Roberto say real. Y fue un sonido tan cálido que sentí como mis mejillas se sonrojaron. Debe ser fascinante. Si has estado en la misma página durante 20 minutos, dijo con una sonrisa pícara. Esa fue la primera de muchas conversaciones que cambiarían mi vida para siempre. Durante los siguientes 6 meses, nos encontrábamos en ese mismo café cada martes y jueves después del trabajo. Él me contaba sobre sus proyectos de electricidad, sobre cómo había aprendido el oficio de su padre, y sobre sus sueños de tener su propio taller algún día. Yo le hablaba de mis libros de mi trabajo y de mis propios sueños de tener una familia. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero cada palabra que decía tenía peso y significado. No era romántico en el sentido tradicional, nunca me trajo flores o chocolates, pero tenía gestos pequeños que valían más que cualquier regalo costoso. Me esperaba bajo la lluvia cuando salía tarde del trabajo, me traía café exactamente como me gustaba, y siempre recordaba los detalles más insignificantes de nuestras conversaciones. La noche que me pidió matrimonio, estábamos sentados en el mismo café donde nos conocimos. No se arrodilló ni preparó un discurso elaborado. Simplemente deslizó un anillo sencillo de oro a través de la mesa y dijo: «Teresa, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?». El anillo no tenía diamantes ni piedras preciosas, pero era perfecto porque venía de él al más tarde. Me contó que había trabajado turnos extra durante 3 meses para comprarlo.
ahorrando cada peso que podía. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Mi madre lloró de felicidad, y la madre de Roberto me abrazó como si fuera su propia hija. Recuerdo que Roberto lucía nervioso en su traje prestado, pero cuando me vio caminar por el pasillo, su cara se iluminó con esa sonrisa que me enamoraba cada día más. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles económicamente. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, y yo dejé mi trabajo cuando nació Miguel. Roberto trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, a veces tomando 2 o 3 trabajos para asegurar que no nos faltara nada. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir como una carga, y siempre encontraba maneras de hacerme sonreír incluso en los días más difíciles. Cuando Miguel tenía 5 años, Roberto logró ahorrar lo suficiente para dar el enganche de esta casa. Recuerdo el día que me trajo a verla por primera vez. Era vieja y necesitaba muchas reparaciones, pero tenía 3 habitaciones, un pequeño jardín, y lo más importante era nuestra. ¿Qué piensas?, me preguntó nerviosamente, mientras yo recorría cada habitación vacía. Es perfecta, respondí. Y realmente lo era. Roberto pasó los siguientes 2 años renovando cada rincón de la casa con sus propias manos. Cambió toda la instalación eléctrica, reparó las tuberías, pintó cada pared y construyó los muebles de la cocina desde cero. Trabajaba en la casa durante las noches y los fines de semana, siempre con una sonrisa, siempre silbando alguna canción. Fue durante esos años de renovación cuando compró la caja fuerte. Un día llegó a casa con ella en la parte trasera de su camioneta prestada, y entre los dos la bajamos y la instalamos en el rincón de la sala donde había permanecido durante más de 20 años. ¿Para qué la necesitamos?, le pregunté mientras él ajustaba los tornillos que la fijaban al piso. Para guardar cosas importantes, respondió sin levantar la vista. Documentos, ahorros, cosas que no podemos permitirnos perder. Durante años observé cómo Roberto abría esa caja fuerte regularmente. Al principio, pensé que solo guardaba nuestros papeles importantes, el título de la casa, nuestros certificados de matrimonio y nacimiento, las pólizas de seguro, pero con el tiempo noté que la visitaba más frecuentemente, especialmente después de recibir su salario. Siempre esperaba hasta que Miguel y yo estuviéramos durmiendo, pero yo tenía el sueño ligero, y a menudo lo escuchaba levantarse en la madrugada. Me decía a mí misma que no debía espiar, que Roberto tenía derecho a su privacidad, pero la curiosidad era más fuerte que mis principios. Una noche lo seguí silenciosamente y lo vi abrir la caja fuerte, con movimientos practicados. Desde mi escondite en las escaleras pude ver cómo sacaba algo y lo volví a guardar, pero nunca pude distinguir exactamente qué era. A lo largo de los años, Roberto se volvió más próspero. Su negocio de electricidad creció, empezó a tener empleados y eventualmente abrió su propio taller. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Miguel pudo ir a la universidad, tuvimos vacaciones familiares y Roberto incluso logró comprar la casa de al lado para rentarla. Pero a pesar de nuestro éxito económico, Roberto mantuvo sus hábitos sencillos. Siguió manejando la misma camioneta durante 15 años. Nunca quiso mudarse a una casa más grande y siempre insistió en reparar las cosas él mismo. En lugar de contratar a alguien más, la única extravagancia que se permitía era esa visita nocturna a la caja fuerte, que se volvió tan rutinaria como lavarse los dientes. ¿Qué guardas ahí, amor?, le pregunté una vez durante el desayuno, tratando de sonar casual. Él sonrió y me guiñó el ojo. «¡Sorpresas!», dijo simplemente. «Algún día lo entenderás». Ahora, 6 meses después de su funeral, finalmente entendía por qué había sido tan reservado sobre el contenido de esa caja fuerte. Lo que había encontrado adentro no eran solo documentos o ahorros modestos. Había fajos y fajos de billetes cuidadosamente organizados y envueltos en plástico. Había documentos de inversiones que nunca supe que existían. Había certificados de depósitos bancarios por cantidades que me dejaron sin aliento. Y había una carta con mi nombre escrita en la letra cuidadosa de Roberto. Pero lo que más me impactó fue encontrar un pequeño cuaderno negro lleno de anotaciones detalladas sobre cada peso que había ahorrado, cada inversión que había hecho y cada plan que había desarrollado para asegurar mi futuro después de su muerte. Mi Roberto, mi querido esposo trabajador y humilde, había sido mucho más astuto
de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La carta de Roberto temblaba en mis manos mientras trataba de descifrar su letra en la penumbra de la madrugada, con dedos temblorosos. Encendí la lámpara de mesa más brillante y comencé a leer las palabras que mi esposo había escrito para mí desde el más allá. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor para abrir nuestra caja fuerte. Sabía que este día llegaría, aunque esperaba poder explicártelo todo en persona. Un ruido súbito en la entrada principal me sobresaltó. Eran las 6 de la mañana. ¿Quién podría estar llegando tan temprano? Rápidamente guardé la carta en el bolsillo de mi bata y cerré la caja fuerte, pero no antes de tomar uno de los fajos de billetes que parecía contener al menos 10,000 pesos. «¡Mamá! ¿Dónde estás?», gritó la voz de Miguel desde la entrada. El pánico se apoderó de mí. No esperaba que regresara tan temprano. Se suponía que vendría al mediodía para llevarse la caja fuerte. Traté de parecer natural, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. «Estoy aquí, hijo», respondí, caminando hacia la cocina mientras ocultaba el fajo de billetes detrás de mi espalda. «Llegaste muy temprano». Miguel entró a la casa con pasos decididos, seguido por Carmen, quien lucía incómoda y evitaba hacer contacto visual conmigo. Él llevaba ropa de trabajo y tenía las llaves de una camioneta de mudanzas en la mano. «Decidí venir temprano porque quiero terminar con esto de una vez», dijo secamente. «Contraté la camioneta por mediodía, así que necesitamos apurarnos». «¿Lograste abrir esa cosa oxidada?». Traté de mantener la compostura, pero podía sentir como el sudor frío comenzaba a formar gotas en mi frente. «Sí, logré abrirla», admití nerviosamente. Los ojos de Miguel se iluminaron con una mezcla de curiosidad y avaricia que me hizo estremecer. ¿Y qué había dentro? ¿Algo de valor? Solo papeles viejos. Mentí, sintiendo cómo la carta de Roberto se calentaba contra mi pierna a través del bolsillo. Certificados, documentos de la casa, cosas así. Miguel suspiró con exasperación y se dirigió hacia la caja fuerte, que afortunadamente había logrado cerrar completamente. Lo sabía. Puro sentimentalismo inútil. Bueno, al menos ahora podremos deshacernos de ella sin remordimientos. Mientras él examinaba la caja fuerte, yo busqué discretamente un lugar donde esconder el dinero. Lo deslicé detrás de los cojines del sofá, esperando que no se notara el bulto. «Miguel», intervino Carmen suavemente, «¿no crees que deberíamos revisar esos documentos? Podrían ser importantes para los trámites de la casa». «Carmen tiene razón», dije rápidamente, viendo una oportunidad. «Déjame organizarlos primero. Algunas de esas cosas podrían ser necesarias para la venta». Miguel me miró con suspicacia. «¿Qué clase de documentos, mamá? Si son papeles de la casa, yo debería revisarlos. Soy quien va a manejar la venta». Mi mente corrió buscando una excusa creíble. Había algunas pólizas de seguro viejas. Y creo que vi algunos recibos de las reparaciones que tu padre hizo a la casa. Podrían servir para justificar el precio de venta. Era una mentira, pero sonaba lo suficientemente convincente. Miguel pareció considerarlo por un momento. «Está bien, pero quiero verlos esta tarde. Tráelos cuando vengas a firmar los papeles preliminares de la venta». «¿Papeles preliminares?», pregunté, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Pero Miguel, apenas ayer dijiste que la evaluación sería hoy». «Mamá», dijo con un tono condescendiente que me hirvió la sangre. «Actué rápido porque es lo mejor para ti. Ya encontré un comprador interesado. Es un desarrollador que quiere construir apartamentos en este lote. Está ofreciendo un precio justo». ¿Sin consultarme? Mi voz se quebró entre la incredulidad y la furia. «Esta es mi casa, Miguel. La casa donde crié a mi hijo, donde viví con tu padre durante 40 años. «Exactamente», explotó. 40 años viviendo en el pasado. «Mamá, necesitas ser realista. No puedes mantener esta casa sola. Los gastos son enormes y tu pensión no es suficiente. Este desarrollador está ofreciendo 3 veces lo que vale la propiedad en el mercado actual». Las palabras me golpearon como bofetadas. Carmen se acercó y puso una mano consoladora en mi hombro. «Teresa, quizás deberíamos discutir esto con más calma», sugirió gentilmente.
Es una decisión muy importante. No hay nada que discutir, gritó Miguel, perdiendo completamente la compostura. Yo tengo poder legal para tomar decisiones médicas y financieras por mamá. El doctor Ramírez estuvo de acuerdo en que no está en condiciones de vivir sola. ¿Me quedé paralizada? ¿Poder legal? ¿Cuándo había pasado eso? Miguel, ¿de qué estás hablando? Yo nunca firmé ningún poder legal. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. Y en ese momento vi a un extraño donde una vez estuvo mi hijo amoroso. ¿Recuerdas cuando te llevé al notario hace 2 meses? Te dije que era para actualizar tu testamento después de la muerte de papá. Bueno, entre esos papeles había un documento de poder legal. Tú firmaste. Mamá, está todo legal. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las piernas me fallaron y tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caer. Carmen se veía horrorizada. Miguel, no puedes hablar en serio, susurró. Le mentiste a tu propia madre. No le mentí, se defendió. Simplemente no le expliqué todos los detalles. Era por su propio bien. Mamá está perdiendo la razón. ¿No viste cómo se aferró a esa caja fuerte e inútil? Está viviendo en una fantasía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi propio hijo, la persona en quien más había confiado en el mundo, me había engañado y traicionado de la manera más cruel. Pero Miguel, balbuceé, soy tu madre. Te crié, te amé, sacrifiqué todo por ti, y yo te estoy cuidando ahora, gritó. La residencia San Miguel es perfecta para ti. Tendrás cuidado las 24 horas, comida preparada, actividades programadas. Será como unas vacaciones permanentes. ¿Como una prisión permanente? Susurré. Mamá, deja de ser tan dramática. Miguel caminó hacia la ventana y señaló hacia afuera. ¿Ves este barrio? Está cambiando. En 5 Ecos, esta zona será completamente comercial. Si no vendemos ahora, perderemos la oportunidad de sacar el máximo beneficio. Algo en su tono de voz me hizo sospechar. Lo conocía demasiado bien. ¿Máximo beneficio para quién, Miguel? Él evitó mi mirada. Para ti. Obviamente, el dinero de la venta irá directamente a pagar tu cuidado en la residencia. Todo el dinero. Bueno, obviamente habrá gastos, comisiones del agente inmobiliario, impuestos, costos legales. Pero la mayoría irá para tu cuidado. Carmen se acercó a su esposo con una expresión que no había visto antes. Miguel, ¿exactamente cuánto está ofreciendo este desarrollador? Eso no importa ahora, respondió evasivamente. Lo importante es que mamá esté bien cuidada. Claro que importa, expliqué, sintiendo cómo la furia reemplazaba la tristeza. Esta es mi casa. Tengo derecho a saber cuánto vale. 400,000 pesos, murmuró Carmen, mirando a su esposo con decepción. Vi los papeles en tu auto ayer. El desarrollador está ofreciendo 400,000 pesos. Miguel se puso rojo de la ira. ¿Carmen? Eso era confidencial. ¿400,000 pesos? Repetí, sintiendo como la habitación giraba a mi alrededor. Pero Miguel, esta casa no puede valer tanto. El terreno, mamá. El terreno vale una fortuna porque está zonificado para uso comercial. Pero como tú no entiendes de estas cosas, es mejor que yo me encargue. La realización me golpeó como un rayo. Mi hijo no estaba tratando de cuidarme, me estaba robando. Estaba vendiendo mi casa por una fortuna y planeaba quedarse con la mayoría del dinero, mientras me encerraba en una residencia donde no podría cuestionarlo. Eres un ladrón, susurré, las palabras saliendo de mis labios antes de que pudiera detenerla. Eres un ladrón y un mentiroso. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. El sonido resonó por toda la sala y Carmen gritó de horror. Mi mejilla ardía, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de darme cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. Nunca me hables así, rugió Miguel. Soy tu hijo. Todo lo que hago es por tu bien. Carmen se interpuso entre nosotros, temblando de indignación. Miguel, golpeaste a tu madre. ¿En qué te has convertido? En un hombre que hace lo necesario para proteger a su familia, respondió fríamente. Mamá se va a la residencia esta semana. Punto final. Y si no coopera, tendré que hablar con el doctor Ramírez sobre su estado mental. La amenaza era clara. Si me resistía, él usaría su poder legal para declararme incompetente mentalmente. Mi quid sola,
traicionada por mi propio hijo, sin saber que los secretos de Roberto estaban a punto de cambiar todo. Después de que Miguel y Carmen se fueron, me quedé sentada en el sofá durante horas, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada y el corazón destrozado por la traición. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por una determinación fría que no sabía que poseía. Mi hijo creía que podía manipularme y robarme todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Pero se equivocaba. Saqué la carta de Roberto del bolsillo de mi bata y la extendí sobre la mesa de centro con manos temblorosas. La letra de mi esposo, tan familiar después de 4 décadas, parecía brillar bajo la luz de la tarde a mi querida Teresa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor para abrir nuestra caja fuerte. Sabía que este día llegaría, aunque esperaba poder explicártelo todo en persona durante todos estos años. He estado preparando algo especial para ti. Sabía que Miguel era codicioso desde que era adolescente. ¿Recuerdas cuando robó dinero de mi billetera para comprarse esos zapatos deportivos caros? ¿O cuando falsificó tu firma en el permiso escolar para ir a esa fiesta prohibida? Siempre esperé que madurara, pero me di cuenta de que solo empeoró. Con los años en mi corazón se aceleró. Roberto había visto lo que yo me había negado a admitir durante tanto tiempo. Nuestro hijo tenía un carácter defectuoso que habíamos ignorado por amor. He estado observando cómo maneja sus finanzas, cómo trata a Carmen, cómo habla de nosotros cuando piensa que no lo escuchamos. Teresa, nuestro hijo ve esta casa como su herencia personal, no como tu hogar. Por eso he tomado precauciones. A lo que encontraste en la caja fuerte es solo el comienzo. Hay algo más, algo que he estado guardando para ti durante los últimos 20 años. En el fondo de la caja fuerte, debajo del compartimento principal, hay una llave pequeña pegada con cinta adhesiva. Encuéntrala. Mi amor, con el pulso acelerado, corrí hacia la caja fuerte y la abrí nuevamente. Saqué cuidadosamente todos los fajos de billetes, los documentos de inversiones y el cuaderno negro. Efectivamente, en el fondo del compartimento, casi invisible en la penumbra, había una pequeña llave dorada, pegada con cinta adhesiva amarillenta. La despegué con cuidado, sintiendo su peso insignificante en mi palma. No era más grande que una llave de joyero, pero algo me decía que habría algo mucho más importante. Continué leyendo la carta en esa llave. Abre un compartimento que construí yo mismo en el sótano de nuestra casa. ¿Recuerdas cuando pasé 3 meses reparando las tuberías del sótano hace 15 años? En realidad, estaba construyendo algo especial para ti. Ve al sótano. Teresa, busca la pared detrás de la caldera vieja, la que siempre has evitado porque dices que te da miedo. Allí encontrarás una pequeña hendidura en el ladrillo, aproximadamente a la altura de tu cintura. A mi mente voló hacia aquel verano de hace 15 años. Roberto había pasado noches enteras en el sótano, subiendo lleno de polvo y tierra, diciendo que las tuberías eran más complicadas de lo que había pensado. Yo le llevaba limonada y sándwiches, pero él siempre insistía en que no bajara porque era peligroso y estaba todo desordenado. Sé que le tienes miedo al sótano desde que te quedaste encerrada allí cuando eras niña, pero esta vez es diferente. Esta vez hay algo maravilloso esperándote. Confía en mí, mi amor. Como siempre lo has hecho. Roberto recordaba mi fobia a los sótanos. Cuando tenía 8 años, me había quedado encerrada en el sótano de la casa de mis abuelos durante 3 horas durante un corte de electricidad. Desde entonces, los espacios subterráneos me generaban una ansiedad terrible. Roberto siempre había respetado ese miedo y nunca me había presionado para bajar. Pero ahora, armada con su carta y la misteriosa llave, sabía que tenía que vencer esa fobia. Era como si Roberto mismo me estuviera guiando desde el más allá. Me puse una chaqueta gruesa y tomé una linterna potente de la cocina. La escalera hacia el sótano crujió bajo mis pies mientras descendía lentamente. Cada paso un acto de voluntad sobre el miedo. El aire se volvió más fresco y húmedo, y pude oler esa mezcla característica de cemento húmedo y metal oxidado que siempre me había desagradado. El sótano estaba tal como lo recordaban, lleno de cajas viejas, muebles descartados, y la imponente caldera que había estado ahí desde que compramos la casa. La linterna proyectaba sombras danzantes que hacían que mi corazón latiera aún más fuerte, pero me obligué a continuar.
Detrás de la caldera había una pared de ladrillos que siempre había asumido que era parte de la estructura original de la casa. Pero ahora, iluminándola cuidadosamente con la linterna, pude ver que algunos ladrillos lucían ligeramente diferentes, más nuevos. Pasé mis manos por la superficie rugosa, buscando la hendidura que Roberto había mencionado en su carta. Mis dedos tropezaron con algo en una pequeña depresión en el mortero entre dos ladrillos, perfectamente disimulada pero lo suficientemente grande para insertar la llave. Con manos temblorosas, introduje la pequeña llave dorada en la hendidura y la giré. Escuché un clic suave, seguido de un sonido mecánico como si algo se estuviera liberando. Una sección rectangular de la pared, de aproximadamente 1 metro por 60 centímetros, se movió ligeramente hacia adentro. Era una puerta secreta, tan perfectamente camuflada que habría sido imposible detectarla sin conocer su ubicación exacta. Roberto había sido más ingenioso de lo que jamás imaginé. Empujé suavemente la sección movible y se abrió hacia adentro, revelando un compartimento secreto iluminado por una pequeña luz automática que se encendió al detectar movimiento. El espacio era pequeño, pero estaba perfectamente organizado, con estanterías de metal y varios contenedores etiquetados. Lo que vi dentro me quitó el aliento completamente. Había más dinero del que había visto en toda mi vida en fajos y fajos de billetes organizados por denominaciones y fecha. Algunos tan viejos que parecían de colección. Había cajas llenas de monedas de oro y plata. Había documentos de propiedades que desconocía completamente en terrenos, casas, locales comerciales. Había certificados de acciones de empresas importantes, bonos del gobierno y registros de cuentas bancarias en diferentes bancos. Pero lo que más me impresionó fue encontrar un segundo cuaderno, mucho más grueso que el primero, lleno de la meticulosa letra de Roberto. Lo tomé con manos temblorosas y comencé a leer las primeras páginas. Roberto había estado documentando cada peso que ganaba y cada peso que gastaba durante más de 20 años. Había registros detallados de sus inversiones, sus compras de propiedades, sus estrategias de ahorro. Había comprado terrenos baratos, en zonas que luego se desarrollaron. Había invertido en empresas pequeñas que después crecieron enormemente. Había hecho préstamos privados a tasas de interés favorables. Mi esposo humilde, que siempre había manejado la misma camioneta vieja y había reparado él mismo todo lo que se rompía en casa, había sido un genio financiero en secreto. En una de las páginas, encontré una cifra que me hizo sentir débil en las rodillas. El valor total de todos sus activos era de más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Miguel creía que estaba robándole una casa que valía 400,000 pesos a una viuda pobre e indefensa. No tenía idea de que su madre era secretamente millonaria, pero había algo más en el cuaderno que me hizo sonreír por primera vez en días. Roberto había descubierto algo sobre Miguel que yo nunca había sospechado. En las últimas páginas del cuaderno había anotaciones detalladas sobre las finanzas de nuestro hijo. Roberto había estado siguiendo discretamente las actividades bancarias de Miguel durante los últimos 3 años. Había descubierto que Miguel había estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas de manera sistemática. Pequeñas cantidades al principio en 200 pesos aquí, 500 allá, siempre con excusas creíbles sobre gastos médicos o reparaciones de la casa que nunca se habían realizado. En total, Miguel nos había robado más de 50,000 pesos durante los últimos 3 años, creyendo que nunca lo descubriríamos. Roberto había documentado todo en fechas, cantidades, métodos utilizados. Había fotocopia de estados de cuenta, recibos falsificados y hasta grabaciones de conversaciones telefónicas donde Miguel mentía sobre gastos inexistentes. Mi esposo había estado construyendo un caso contra nuestro propio hijo, preparándose para el día en que fuera necesario confrontarlo. En la última página del cuaderno, encontré una nota final dirigida a mí y Teresa. Ahora sabes la verdad sobre nuestro hijo y sobre nuestra situación financiera real. Tienes todo lo que necesitas para protegerte de él y vivir con dignidad el resto de tu vida. Pero recuerda, el dinero no es lo más importante, y úsalo sabiamente. Ayuda a quienes realmente lo necesiten. Y nunca olvides que tu valor como persona no depende de lo que posees ante
amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuida de Carmen. Ella tiene buen corazón y está casada con el hombre equivocado. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, con todo mi amor eterno. Roberto. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho, sintiendo como si Roberto estuviera abrazándome desde el cielo. Mi esposo me había dejado más que una herencia económica. Me había dejado las armas para luchar contra la traición de nuestro hijo. Ahora era mi turno de usar esas armas sabiamente. Pasé toda la noche organizando la evidencia que Roberto había recopilado meticulosamente. Extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor en los estados de cuenta que mostraban los robos sistemáticos de Miguel, las fotografías de los recibos falsificados, las transcripciones de las conversaciones telefónicas y, por supuesto, los documentos que comprobaban la verdadera magnitud de nuestra fortuna. A las 7 de la mañana, tomé el teléfono y marqué el número de Miguel con manos firmes. Ya no temblaba. La Teresa asustada y manipulada había muerto durante la noche, reemplazada por una mujer que conocía su verdadero poder. «Mamá», contestó Miguel con voz somnolienta, «¿por qué me llamas tan temprano? Necesito que vengas a casa inmediatamente», dije con una voz que no reconocí como mía propia. «Tú y Carmen. Tenemos que hablar sobre los papeles que encontré en la caja fuerte». «¿Los papeles? ¿Los papeles? Pero mamá, ya quedamos en que eran documentos sin importancia. Ven ahora, Miguel, y trae tu chequera». Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo una satisfacción extraña por haberlo dejado con la palabra en la boca por primera vez en años. Una hora después, escuché el auto de Miguel estacionarse en la entrada. Desde la ventana de la cocina pude verlo discutiendo acaloradamente con Carmen, quien se veía visiblemente molesta. Ella había estado muy callada después de presenciar cómo su esposo me había golpeado el día anterior. Y algo me decía que había pasado una noche muy difícil procesando lo que había visto. Cuando tocaron la puerta, los dejé esperar un momento antes de abrir. Quería que Miguel sintiera un poco de la ansiedad que yo había vivido durante meses. «Buenos días», dije cordialmente, como si fuera una visita social normal. «Pasen, por favor». «Carmen, te ves muy bien hoy». Mi nuera me miró con sorpresa. Esperaba encontrarme devastada después de los eventos del día anterior, pero en su lugar me veía tranquila y controlada. «Teresa», dijo suavemente, «¿cómo te sientes? Quiero disculparme por lo que pasó ayer». Miguel estuvo completamente fuera de lugar. «Gracias, querida, pero no tienes que disculparte por las acciones de tu esposo. Cada persona es responsable de su propio comportamiento». Miguel me miró con suspicacia mientras se sentaba en el sofá. Podía ver que algo en mi actitud lo había puesto nervioso. «Mamá, dijiste por teléfono que encontraste algo importante en los papeles de papá. ¿De qué se trata?» «Encontré muchas cosas interesantes, hijo», respondí, caminando hacia la mesa del comedor donde había preparado mi exhibición. «Por ejemplo, encontré esto». Coloqué frente a él una copia del estado de cuenta de nuestra cuenta de ahorros conjunta, donde estaban marcados en rojo todos los retiros no autorizados que había hecho durante los últimos 3 años. El color se desvaneció de su rostro. «Mamá, yo puedo explicar eso». «Por favor», dije levantando una mano, «déjame terminar antes de que empieces con las excusas». Puse frente a él una segunda hoja, la fotocopia de un recibo médico falsificado, donde había forjado mi firma para justificar un retiro de 3,000 pesos. «¿Recuerdas este recibo, Miguel? El que me dijiste que era para mis medicamentos para la presión. Resulta que llamé al doctor Hernández ayer por la noche y me confirmó que nunca me recetó estos medicamentos. De hecho, ni siquiera trata pacientes con esas condiciones». Miguel comenzó a sudar visiblemente. Carmen lo miró con horror creciente. «Miguel», susurró, «¿qué es esto?» «Y esto», continué, colocando otra hoja frente a ellos, «es la transcripción de una conversación telefónica que tu padre grabó hace 6 meses, donde le dices a tu amigo Raúl que tus padres son demasiado ingenuos y que es fácil sacarles dinero sin que se den cuenta». «¡Eso es imposible!», gritó Miguel, levantándose bruscamente. «Papá nunca grabó conversaciones. No sabía ni usar una grabadora». Sonreí con tristeza. «Tu padre sabía muchas cosas que tú nunca te molestaste en descubrir, hijo. Por ejemplo, sabía que durante los últimos 3 años
Has robado exactamente 52,300 pesos de nuestras cuentas. Carmen se tapó la boca con las manos, ahogando un grito de shock. Miguel, es cierto. Carmen, yo en las cosas han estado difíciles en el negocio. Y robaste a tus propios padres. Su voz se quebró entre la incredulidad y la furia. Mientras tu madre lloraba pensando que no tenía dinero suficiente para vivir. No es robo cuando es mi herencia. Explotó Miguel. Ese dinero me iba a tocar de todas formas. La máscara finalmente se había caído completamente. Ya no quedaba ni rastro del hijo amoroso que había fingido ser durante tanto tiempo. Pero ahí es donde te equivocas, querido hijo. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ese dinero nunca fue tu herencia. Tu padre se aseguró de eso. Saqué los documentos más importantes, actualizados, las cuentas bancarias secretas. Los títulos de propiedad que Miguel desconocía. ¿Sabías que tu padre era dueño de 4 propiedades? Más, además de esta casa, ¿sabías que tenía inversiones en 5 empresas diferentes? ¿Sabías que había ahorrado más dinero del que tú has visto en toda tu vida? Miguel se acercó a la mesa y comenzó a hojear los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron cada vez más mientras procesaba las cifras. Esto no puede ser real. Tartamudeó. Papá era electricista. Vivíamos de manera modesta. No teníamos dinero para comprarte todo lo que querías cuando eras niño, ¿verdad? Lo interrumpí. Tu padre prefirió que crecieras con valores de trabajo y humildad, pero tú interpretaste esa lección como pobreza. Carmen se acercó y tomó uno de los documentos. Era el título de una propiedad comercial en el centro de la ciudad, valuada en $500,000. Teresa, susurró. Tu esposo era millonario, multimillonario, coraje y muy inteligente. Sabía exactamente qué clase de persona era su hijo. Miguel seguía revisando los papeles como un hombre poseído. Cuando llegó al documento del testamento actualizado, se quedó paralizado. No. Esto no puede ser. Léelo en voz alta, Miguel, ordené, para que Carmen sepa exactamente qué clase de hombre escogió como esposo. Con voz temblorosa, Miguel leyó, por las razones documentadas en el expediente adjunto, y debido a los actos de deshonestidad sistemática de mi hijo Miguel Mendoza Ruiz hacia su madre y hacia mí, modifico mi testamento de la siguiente manera. A Miguel Mendoza Ruiz queda completamente excluido de cualquier herencia. Todos mis bienes y activos pasan en su totalidad a mi esposa Teresa Ruiz de Mendoza. Miguel dejó caer el documento como si estuviera en llamas. Esto es imposible. Papá no sabía nada de mis problemas financieros. Mi Burl. ¿Así llamas al robo sistemático? Tu padre lo sabía todo, Miguel. Cada peso que robaste. Cada mentira que dijiste, cada manipulación que intentaste, lo documentó meticulosamente durante 3 años, esperando que algún día entendieras el daño que estabas causando. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su esposo. Miguel dijo con voz quebrada, durante todo nuestro matrimonio me has dicho que tus padres eran una carga económica. Me hiciste sentir culpable por sugerir que los ayudáramos más a mí. Convenciste de que Teresa era senil y que necesitaba ser internada para su propio bien. Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Pero la verdad es que querías robarle su fortuna a una mujer que te dio la vida, te crió con amor y te perdonó todos tus errores durante 40 años. Carmen, puedo explicarte. No hay explicación, gritó. ¡Golpeaste a tu madre! La mentiste sobre documentos legales. Planeabas encerrarla en un asilo mientras te robaba su dinero. Miguel se volvió hacia mí con desesperación. Mamá, por favor, sé que cometí errores, pero soy tu hijo, tu único hijo. No puedes desheredarme completamente. ¿No puedo?, pregunté, sacando el último documento. Este es el poder notarial que me engañaste para que firmara, ¿recuerda? Resulta que tu padre había anticipado este movimiento también. Le mostré un documento oficial. Este es un contrapoder que tu padre preparó con otro notario, invalidando cualquier documento que tú me hicieras firmar bajo engaño. Está respaldado por toda la evidencia de tus robos y manipulaciones.
Miguel se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que había perdido completamente. Ahora, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Primero, vas a cancelar inmediatamente la venta de mi casa. Segundo, vas a devolver cada peso que robaste, con intereses. Y tercero, te vas a disculpar públicamente con Carmen por haberla engañado sobre la situación de su familia política. ¿YC Mini? Preguntó con un último vestigio de desafío. Sonreí y saqué mi teléfono celular. Entonces hago esta llamada al abogado de tu padre, quien ya tiene preparada una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y abuso económico contra adultos mayores. Con toda la evidencia que tenemos, pasarías varios años en prisión. La batalla había terminado. Roberto había ganado desde la tumba, y yo había recuperado mi poder y mi dignidad. Miguel había subestimado gravemente tanto a su padre como a su madre, y ahora iba a pagar el precio de esa arrogancia. 3 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida para siempre, me encontré sentada en el mismo café donde Roberto y yo nos conocimos 40 años atrás. La cafetería había cambiado mucho. Ahora tenía máquinas modernas y música de fondo, pero la mesa del rincón donde nos sentábamos seguía ahí, como un testamento silencioso a nuestro amor. Carmen estaba frente a mí, luciendo más radiante de lo que la había visto en años. Se había cortado el cabello, tenía ropa nueva, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban con esperanza genuina. ¿Cómo te sientes en tu nuevo apartamento?, le pregunté mientras revolvía mi café con leche. Libre, respondió con una sonrisa que me llegó al corazón. Teresa, no tienes idea de lo que significa despertar cada mañana sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo, sin preguntarme qué mentira nueva va a inventar Miguel, sin tener que disculparlo ante familiares y amigos. Habían pasado exactamente 2 semanas desde que Carmen había firmado los papeles de divorcio. Miguel había intentado manipularla hasta el final, prometiéndole que cambiaría, que todo había sido un malentendido, que el dinero lo había vuelto loco temporalmente, pero Carmen ya había visto demasiado como para seguir creyendo en sus palabras vacías. ¿Y cómo está manejando Miguel las consecuencias?, pregunté con cuidado. Carmen suspiró profundamente. Está pagando el precio de sus acciones como de imbécil. El juez fue muy claro en 3 años de libertad condicional, restitución completa del dinero robado con intereses del 12% anual, y 200 horas de servicio comunitario trabajando con adultos mayores en asilos. También tiene que asistir a terapia obligatoria para trastornos de personalidad. Y su negocio, tuvo que venderlo para pagar las multas y los honorarios legales. Ahora trabaja como empleado en una empresa de electricidad, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Carmen hizo una pausa y me miró con gratitud. Teresa, sé que fue difícil para ti tomar la decisión de denunciarlo penalmente. Al final del día, sigues siendo tu hijo. Asentí lentamente, sintiendo el peso familiar de esa decisión en mi corazón. Fue la decisión más difícil de mi vida, Carmen. Pero Roberto tenía razón, Ana. Veces amar a alguien significa no permitir que continúen lastimando a otros y a sí mismos. Miguel necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones si alguna vez va a tener la oportunidad de convertirse en una mejor persona. ¿Has sabido algo de él desde el juicio? Me ha llamado 3 veces, admití. Las primeras 2 veces para gritarme y culparme de destruir su vida, a la tercera vez. Hice una pausa, recordando esa conversación tan diferente. La tercera vez, lloró. Por primera vez en años, escuché a mi hijo llorar como cuando era pequeño. Me pidió perdón, Carmen. Un perdón real, no manipulativo. ¿Y qué le dijiste? Que lo amo, pero que el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Que las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para él, pero solo si demuestra que realmente ha cambiado. Carmen asintió con comprensión. Ella había pasado por el mismo proceso de dolor y esperanza durante su matrimonio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, continuó Carmen. Miguel siempre se quejaba de que ustedes no tenían dinero suficiente. Pero ahora que sabes la verdad sobre la fortuna de Roberto, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Sonreí y saqué una carpeta de mi bolso. Durante los últimos 3 meses,
Había estado trabajando intensamente con un equipo de abogados, contadores y asesores financieros para organizar no solo mis finanzas, sino mis planes para el futuro. Verás, Roberto no solo me dejó dinero, Carmen, me dejó una lección sobre la responsabilidad que viene con la riqueza. Abrí la carpeta y le mostré varios documentos. Esta es la Fundación Roberto Mendoza para adultos mayores vulnerables. La establecí con la mitad de la herencia. Se dedicará a proporcionar asistencia legal gratuita a personas mayores que están siendo víctimas de abuso económico por parte de sus propios familiares. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Teresa, eso es. Es hermoso, An Roberto. Estaría tan orgulloso. También compré y renové completamente la residencia San Miguel, continué. ¿Recuerdas el lugar donde Miguel quería internarme? Ahora es un hogar modelo para adultos mayores, con personal capacitado, actividades enriquecedoras y, lo más importante, un departamento legal dedicado a proteger los derechos y finanzas de los residentes. ¿Y el resto del dinero? Una parte está en un fondo educativo para jóvenes de familias trabajadoras, como lo era Roberto. Otra parte está invertida de manera que me proporcione ingresos suficientes para vivir cómodamente sin preocupaciones. Sonreí con picardía. Una pequeña parte está destinada a una cuenta especial para ti. Carmen se quedó boquiabierta. ¿Para mí? Teresa, no puedo aceptar. No es caridad, querida. ¿La interrumpí? Es una inversión. Quiero que termines esa carrera de psicología que abandonaste cuando te casaste con Miguel. La fundación necesitará terapeutas especializados en trauma familiar y creo que serías perfecta para ese trabajo. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. No sé qué decir. Después de todos estos años, sintiendo que era una carga, que no valía nada. Vales mucho, Carmen. Siempre lo has valido. Solo estabas casada con un hombre que necesitaba hacerte sentir pequeña para sentirse grande él mismo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Luego, Carmen me preguntó algo que yo también me había estado preguntando. ¿No te sientes sola en esa casa grande, Teresa? Es decir, sin Roberto, sin Miguel. Sonreí y miré por la ventana hacia la calle donde había comenzado mi historia de amor tantos años atrás. ¿Sabes qué es lo extraño? Me siento más acompañada ahora que cuando Miguel vivía cerca. Cuando estás rodeada de personas que te mienten y te manipulan, la soledad duele más que cuando estás físicamente sola pero en paz contigo misma. ¿Y qué haces con tu tiempo ahora? Muchas cosas, respondí con entusiasmo. Trabajo 3 días a la semana como asesora en la fundación. Los martes y jueves tomo clases de pintura en el centro comunitario. Los sábados soy voluntaria en la biblioteca, leyendo cuentos a niños. ¿Y los domingos? Los domingos visito la tumba de Roberto y le cuento todo lo que está pasando. ¿Crees que él puede escucharte? Toqué el anillo de matrimonio que seguía llevando en mi dedo. Siento su presencia constantemente, Carmen, especialmente cuando tomo decisiones difíciles. Es como si su sabiduría hubiera quedado grabada en mi corazón, guiándome hacia las decisiones correctas. Carmen pagó la cuenta a pesar de mis protestas, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que yo había hecho por ella. Mientras caminábamos hacia la salida, me detuvo con una pregunta final. Teresa, ¿alguna vez te arrepientes de haber abierto esa caja fuerte? Quiero decir, tu vida era más simple antes, aunque fuera más difícil económicamente. Me quedé pensando por un momento, recordando la mujer temerosa y manipulada que había sido apenas 3 meses atrás. ¿Sabes qué, Carmen? Durante 40 años creí que conocía a Roberto completamente. Pensé que no tenía secretos conmigo. Cuando encontré esa caja fuerte y descubrí todo lo que había estado ocultando, mi primera reacción fue sentirme traicionada. ¡Wow! Ahora entiendo que Roberto me amaba tanto que pasó décadas preparando la manera de protegerme incluso después de su muerte. No me ocultó secretos por desconfianza, me ocultó secretos por amor. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, y sabía que yo era más fuerte de lo que yo creía. Salimos del café hacia el atardecer dorado que pintaba las calles de colores cálidos. Carmen se dirigió hacia su auto, pero yo decidí caminar un poco más.
Necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Mientras caminaba por las calles familiares de mi barrio, pensé en Miguel. A pesar de todo el dolor que me había causado, seguía siendo mi hijo, y una parte de mi corazón siempre guardaría esperanza de que algún día pudiera convertirse en el hombre que Roberto y yo habíamos soñado que sería, pero también había aprendido algo crucial: amar a alguien no significa permitir que te lastimen. A veces, el amor más profundo requiere límites firmes y consecuencias reales. Cuando llegué a casa, la encontré tal como la había dejado por la mañana, limpia, silenciosa y completamente mía. Ya no tenía miedo de la soledad. Había descubierto la diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Me senté frente a la vieja caja fuerte, que ahora mantenía abierta como un recordatorio de los secretos del amor verdadero. Adentro guardaba las cartas de Roberto, algunas fotografías de nuestros mejores momentos y una pequeña libreta donde había empezado a escribir mis propias reflexiones sobre la vida, el amor y la segunda oportunidad que el destino me había dado. En la primera página de mi libreta había escrito las palabras que Roberto me había dejado en su carta final: eres más fuerte de lo que crees. Y tenía razón. Había descubierto fuerzas que no sabía que poseía, valentía que había estado dormida durante años, y una sabiduría que solo llega cuando atraviesas la tormenta y sales del otro lado. Mi historia había comenzado con una traición y un corazón roto, pero había terminado con justicia, esperanza y la certeza de que el amor verdadero nunca muere, simplemente se transforma y encuentra nuevas maneras de protegernos y guiarnos hacia la luz. Roberto me había dado mucho más que una herencia económica. Me había dado la herencia más valiosa de todas, a la confianza en mí misma y la certeza de que merecía ser tratada con dignidad y respeto. Y esa era una riqueza que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podría arrebatarme jamás.